el niño que nació para cantar. Antes de convertirse en uno de los hombres más famosos del siglo XX, antes de los escenarios colosales, los videos icónicos y los escándalos que sacudirían su imagen pública, Michael Jackson fue un niño callado, observador, con grandes ojos negros y una sensibilidad fuera de lugar para su edad. Su historia no comienza con el brillo de los reflectores, sino entre las fábricas y calles grises de una ciudad industrial del medio oeste estadounidense llamada Gary, en el estado de Indiana. Era 1958 y la familia Jackson, como muchas otras en la zona, sobrevivía a base de trabajo duro, disciplina rígida y una fe profunda. Michael era el séptimo de 10 hijos. Vivía junto a sus hermanos en una pequeña casa de 2 habitaciones donde el espacio era escaso, pero la atención familiar, abundante. Su padre, Joseph Jackson, un antiguo guitarrista frustrado convertido en operario de una acería, tenía una personalidad severa y una visión muy clara. Si él no había logrado triunfar en la música, lo harían sus hijos. Desde temprana edad, Joe empezó a moldear a sus hijos como si fueran soldados de un ejército artístico, convencido de que el talento, por sí solo, no era suficiente. Los ensayos en casa eran intensos, diarios y muchas veces implacables. El más pequeño del grupo, Michael, no tardó en destacar. Su voz, a pesar de su corta edad, tenía un matiz emotivo, un color que llamaba la atención de inmediato. Y no era solo la voz. Tenía un instinto natural para el ritmo, para la puesta en escena, para entender el lenguaje de la música como si lo llevara escrito en la sangre. En medio de un ambiente donde las emociones eran contenidas y la autoridad incuestionable, Michael aprendió a expresarse únicamente a través del canto y el baile. Cada movimiento suyo sobre una tarima improvisada en la sala del hogar parecía venir de alguien mucho mayor, como si dentro de ese cuerpo frágil viviera una energía antigua, una especie de alma vieja dispuesta a deslumbrar a quien lo viera. Su madre, Catherine, fue quizás la única que supo reconocer esa sensibilidad desde un lugar más tierno. Mujer profundamente religiosa y amante de la música gospel, fue quien más lo alentó a dejarse llevar por la pasión, a cantar no solo con técnica, sino también con alma. Los fines de semana, cuando las fábricas se silenciaban por unas horas, los Jackson participaban en concursos de talentos locales. Allí, frente a públicos pequeños pero exigentes, Michael comenzaba a descubrir el poder que tenía cuando se paraba frente a un micrófono. La transformación era inmediata. El niño tímido que apenas hablaba en casa se convertía, de pronto, en una figura magnética que dominaba el escenario con una confianza inexplicable. A los 5 años, su talento era tan evidente que Joe decidió incluirlo de forma oficial en el grupo de sus hermanos mayores. Así nació lo que poco tiempo después se conocería como los Jackson 5. Pero antes de las luces, los contratos discográficos y las multitudes coreando su nombre, Michael tuvo que aprender a obedecer, a rendir, a ajustarse a una vida sin descanso. La rutina en la casa Jackson era dura. La exigencia de su padre era tal que un paso mal dado durante un ensayo podía terminar en castigo físico. No había margen para el error, ni siquiera para un niño. Cada nota debía estar perfecta, cada giro de baile exacto. Michael, para evitar el golpe, para ganarse la aprobación, y quizás también para no decepcionar a quienes creía que lo habían puesto en ese camino, se convirtió en un perfeccionista precoz, en un profesional con cuerpo de niño. No entendía la infancia como un espacio de juego, sino como un campo de entrenamiento. Desde tan pequeño, su vida comenzó a girar en torno a una sola idea: la excelencia. Y sin embargo, a pesar del rigor, del miedo constante a fallar,
había algo en él que lo impulsaba más allá del mandato familiar. Una llama que parecía encenderse cuando escuchaba una melodía, cuando el público aplaudía, cuando veía que podía provocar algo en los demás. Ese deseo profundo de ser amado, de ser visto, de ser escuchado, fue quizás el motor más íntimo de su impulso artístico. No era solo disciplina lo que lo hacía brillar, sino una necesidad emocional que no encontraba salida en ningún otro lugar. El escenario, para él, se volvió desde muy temprano un santuario. Allí podía ser él mismo, o mejor dicho, la versión de sí mismo que sentía que valía la pena mostrar. El talento de Michael no pasó desapercibido. En pocos años, ese niño de voz prodigiosa, que en casa no podía levantar la voz sin recibir una mirada de advertencia, comenzó a presentarse en escenarios cada vez más grandes, con públicos cada vez más sorprendidos. Su padre, ahora convertido en manager, no tardó en llevar al grupo a audiciones más importantes. La maquinaria estaba en marcha y el viaje hacia la fama, inevitable. Pero lo que el mundo estaba a punto de conocer como un fenómeno musical era en el fondo el producto de una historia marcada por la presión, la exigencia, el deseo de aprobación y una infancia entregada, casi por completo, al espectáculo. Porque cuando Michael subía a un escenario, el mundo veía magia, pero detrás de esa magia ya comenzaba a formarse una grieta. Y esa grieta, silenciosa y profunda, lo acompañaría durante el resto de su vida. Y así, con apenas 10 años de edad, el pequeño Michael estaba a punto de dejar de ser un niño común para convertirse en una estrella nacional. Pero lo que parecía un sueño cumplido, pronto se transformaría en una vida vivida bajo reglas impuestas por los aplausos, el negocio y la permanente necesidad de ser perfecto. La historia recién empieza. El ascenso imparable de los Jackson 5. El año era 1968, y lo que había empezado como un proyecto doméstico impulsado por el padre de familia más exigente de Gary, Indiana, estaba a punto de reventar las puertas de la industria musical con una fuerza que nadie vio venir. En ese momento, el apellido Jackson todavía no era sinónimo de historia, pero ya cargaba con una energía imparable, concentrada especialmente en el niño que encabezaba el grupo. Un chico pequeño, flaco, de movimientos precisos y mirada eléctrica que se robaba todas las miradas apenas abría la boca. Su nombre era Michael, tenía 10 años, y estaba a punto de convertirse en la figura infantil más magnética del país. El paso decisivo vino con la firma del contrato con Motown, el legendario sello discográfico fundado por Berry Gordy en Detroit, que venía revolucionando la música afroamericana desde hacía casi una década. Motown no solo firmó a los Jackson 5, sino que apostó por convertirlos en un producto imbatible. Desde el primer momento, los hermanos fueron moldeados cuidadosamente por el equipo del sello. Coreógrafos, estilistas, compositores, productores y estrategas mediáticos trabajaron día y noche para asegurarse de que ese grupo familiar, liderado por un niño brillante, tuviera el impacto de una bomba cultural en el momento exacto. Y el impacto fue inmediato. Su primer sencillo, I Want You Back, no tardó en escalar hasta el número 1 en las listas de Billboard. Le siguieron ABC, The Love You Save y I'll Be There. Éxitos rotundos que no solo confirmaron el fenómeno, sino que instalaron a Michael Jackson como el alma del grupo. Su voz, aguda pero cargada de emoción, parecía no tener edad. Había en ella una mezcla extraña de inocencia y madurez que cautivaba a todos, desde adolescentes hasta adultos, desde la comunidad afroamericana que los abrazaba como un símbolo de representación.
hasta las familias blancas de clase media que colgaban sus pósters en las paredes sin importar los prejuicios raciales que dominaban la sociedad en ese entonces. Las presentaciones televisivas multiplicaron la fiebre. El grupo aparecía constantemente en programas como The Ed Sullivan Show, y cada vez que Michael sonreía, giraba o lanzaba su falsete, el público reaccionaba con una mezcla de fascinación y ternura. Su energía escénica era tan grande que, incluso cuando los demás hermanos hacían su trabajo con profesionalismo, resultaba imposible no mirar al más pequeño. Parecía flotar sobre el escenario, moverse con una soltura que desafiaba su corta edad y comunicarse con la audiencia con una naturalidad que muchos adultos jamás lograban. Pero esa energía no venía del azar ni del juego. Detrás de cada movimiento había horas de ensayo, instrucciones estrictas y una presión constante por rendir. La maquinaria que los rodeaba era poderosa, pero también agotadora. El padre, Joe Jackson, seguía siendo una figura inflexible. Incluso mientras los niños eran celebrados por el mundo como pequeños dioses del soul pop, en casa seguían recibiendo el trato de soldados bajo entrenamiento. A veces, los hermanos dormían en autobuses entre conciertos, apenas comían algo antes de un show, o grababan hasta altas horas mientras otros niños de su edad ya estaban en la cama. El precio de la perfección era invisible para el público, pero completamente tangible para los chicos que lo vivían por dentro. Michael, sin embargo, lo asumía con una mezcla de disciplina y necesidad emocional. Cuanto más lo aplaudían, más sentía que ese era su lugar, que en la tarima encontraba algo que no existía fuera de ella. Cariño, admiración, sentido de pertenencia. A medida que su fama crecía, él se acostumbraba a vivir para el espectáculo. Su vida cotidiana se redujo a aeropuertos, camerinos, estudios, entrevistas y escenarios. A esa edad, ya no sabía lo que era un día libre, una mañana sin maquillaje, una tarde jugando sin preocuparse por la postura o el tono de voz. Los Jackson 5 se convirtieron en un fenómeno comercial sin precedentes. Eran juguetes, mochilas, dibujos animados, revistas, cuadernos y todo lo que pudiera imprimirse con su imagen. El merchandising explotó y la marca se volvió omnipresente. A pesar de que el grupo llevaba un nombre colectivo, la figura de Michael empezó a desprenderse del resto de manera natural. Las cámaras lo buscaban a él, los fans gritaban su nombre, y los ejecutivos empezaron a entender que el niño tenía un valor simbólico y comercial que ya desbordaba la estructura del grupo. Esa diferencia, al principio sutil, fue haciéndose cada vez más evidente. Michael empezaba a cargar sobre sus hombros no solo el peso del espectáculo, sino también el de la expectativa ajena. Todos esperaban que él liderara, que nunca fallara, que mantuviera ese brillo intacto sin importar las circunstancias. Aunque sonreía constantemente frente al público, detrás de escena comenzaba a construirse una presión emocional difícil de manejar para alguien que apenas estaba entrando en la adolescencia. Sin tiempo para la introspección, sin espacios donde pudiera ser simplemente un chico, Michael empezaba a percibir que la vida que llevaba era muy distinta a la del resto del mundo. No podía caminar por la calle, no podía ir a la escuela como los demás, y lo que parecía un privilegio se volvía lentamente una forma de encierro. Pero todavía era pronto para que se diera cuenta. En ese momento, el mundo entero lo celebraba. Las ventas subían, y la industria lo mostraba como un símbolo de éxito juvenil. El futuro parecía estar lleno de promesas, aunque él mismo aún no supiera cuánto iba a tener que pagar por cada una de ellas. Y mientras su rostro aparecía en portadas y programas de televisión, Michael comenzaba a imaginar, en silencio,
Un mundo donde pudiera ser más que una voz prodigiosa dentro de un grupo. Un mundo donde pudiera crear, decidir y finalmente ser libre. La decisión que cambió su destino. Michael Jackson tenía apenas 17 años cuando su mirada comenzó a alejarse del grupo que lo había llevado al estrellato. Aunque los Jackson 5 seguían llenando estadios y generando ingresos millonarios, algo en su interior ya no se sentía cómodo dentro de esa estructura. Lo que alguna vez fue un sueño compartido con sus hermanos se había transformado en una rutina repetitiva, controlada por ejecutivos y decisiones familiares que poco tenían que ver con su desarrollo personal o artístico. Michael ya no quería ser solamente la cara visible de un fenómeno. Quería ser un creador. Y no había espacio para eso dentro del molde en el que lo habían puesto. Motown, el sello que los había lanzado al éxito, funcionaba con un sistema cerrado. Los artistas no escribían sus propias canciones, no controlaban su sonido, no decidían su rumbo. El control creativo estaba en manos de un equipo de productores que seguía una fórmula efectiva, sí, pero también restrictiva. Michael, con una sensibilidad cada vez más aguda y una obsesión creciente por la excelencia, empezó a ver ese sistema como una jaula. No quería seguir cantando lo que otros escribían, ni bailar al ritmo de un guión preestablecido. Sentía que dentro de él había algo más grande, algo nuevo, que no podía expresarse desde esa posición pasiva. Fue entonces cuando decidió dar el paso. Rompió con Motown, abandonó el grupo tal como lo había conocido hasta entonces y comenzó a trabajar en su propia carrera como solista. La decisión no fue sencilla. Implicaba separarse del camino que lo había hecho famoso, desafiar las decisiones de su padre y enfrentarse a una industria que todavía lo veía como un ídolo infantil. Pero Michael ya no se identificaba con ese niño sonriente que cantaba sobre el amor escolar. Estaba madurando, descubriéndose y, sobre todo, quería ser tomado en serio como artista. Ese deseo lo llevó a cruzarse con una figura clave en su historia: Quincy Jones. Se conocieron en un set de grabación mientras Michael participaba en la película The Wiz, una adaptación musical de El Mago de Oz, protagonizada por un elenco completamente afroamericano. Aunque la película no fue un éxito rotundo, el encuentro entre ambos marcó el inicio de una alianza poderosa. Quincy, con décadas de experiencia como productor, vio en Michael a un talento excepcional, con una voz moldeable, una energía imparable y un oído intuitivo para la música. Michael, por su parte, encontró en él algo que nunca había tenido: un guía que lo escuchaba. Trabajaron juntos en lo que sería su primer gran álbum de transición, Off the Wall. Michael tenía 21 años y estaba dispuesto a mostrar que podía liderar un proyecto con personalidad, con identidad propia. Las sesiones de grabación fueron intensas, obsesivas, cuidadosamente planeadas. Michael tomaba notas, sugería cambios, estudiaba cada sonido con la meticulosidad de un científico y la pasión de un artista total. No quería que ese disco fuera uno más. Necesitaba que fuese el comienzo de una nueva etapa. Cuando Off the Wall se lanzó en 1979, el mundo escuchó algo distinto. El disco mezclaba funk, soul, disco y pop con una frescura contagiosa, pero había algo más. Una voz que, por primera vez, parecía hablar directamente desde el interior de un joven que ya no quería ser moldeado, sino moldear. Canciones como Don't Stop Till You Get Enough y Rock With You no solo funcionaban como éxitos bailables, sino que marcaban el nacimiento de un sonido nuevo, de una forma de entender la música donde la energía escénica se combinaba con una ambición artística feroz.
El álbum vendió millones de copias, recibió elogios de la crítica y posicionó a Michael Jackson como un nombre con entidad propia, más allá del grupo familiar. Sin embargo, cuando no fue nominado a Álbum del Año en los premios Grammy, Michael se sintió herido. Para muchos, ese disco ya era un triunfo. Para él, fue apenas un paso. Esa omisión, en vez de desmotivarlo, encendió en su interior un fuego aún más potente. Decidió que nunca más iba a ser ignorado, que nunca más iban a subestimarlo. Ya no quería simplemente gustar. Quería romper todos los límites. En entrevistas posteriores, Michael recordó ese momento como un punto de quiebre. Entendió que debía tomar el control absoluto de su carrera si quería alcanzar la grandeza que sentía posible. Y esa grandeza no podía lograrse sin riesgo, sin empujar los márgenes de lo conocido. No bastaba con ser exitoso. Había que ser inolvidable. Off the Wall fue su carta de presentación como adulto, pero también una advertencia silenciosa al mundo de la música. Michael Jackson había llegado, y lo que venía después no sería un acto de continuidad, sino una explosión. Y mientras el público bailaba sus nuevas canciones, sin imaginar lo que estaba por venir, Michael ya trabajaba en silencio, diseñando su próxima jugada. Una jugada que no solo lo convertiría en una estrella mundial, sino que reconfiguraría el significado mismo de la palabra pop. La revolución musical de Thriller. A inicios de la década de 1980, Michael Jackson ya había demostrado que podía triunfar sin la sombra de sus hermanos ni la estructura de Motown. Off the Wall lo había posicionado como una figura independiente, respetada y admirada. Pero para él, el reconocimiento no era suficiente. Sentía que aún no lo tomaban completamente en serio, que todavía había quienes lo encasillaban como el ex niño prodigio, como el joven talentoso que sabía entretener, pero que no tenía el control creativo total de su obra. Esa inquietud fue el punto de partida de una decisión que cambiaría para siempre la historia de la música popular. Convencido de que debía superar lo logrado con Off the Wall, Michael se encerró con Quincy Jones y un equipo selecto de músicos y productores para trabajar en su próximo proyecto. Pero esta vez, su nivel de exigencia no tenía límites. Estaba obsesionado con romper todos los esquemas. Quería vender más, sonar mejor, impactar con cada pista y llevar cada video a un nivel visual que nadie se hubiera atrevido a explorar. La idea no era simplemente grabar un buen álbum, sino diseñar un fenómeno cultural que derribara fronteras y que lo instalara como el artista más importante del mundo. El proceso creativo fue intenso, exhaustivo y meticuloso. Michael supervisaba cada detalle. Grababan decenas de tomas de cada línea vocal hasta que él sintiera que era perfecta. Discutía arreglos, proponía sonidos, pedía que se rehicieran secciones enteras de canciones si sentía que no provocaban una reacción física inmediata. Quería que cada tema tuviera impacto, que fuese memorable desde el primer segundo. El resultado fue un álbum de 9 canciones donde no había relleno, ni momentos de descanso. Todo estaba calculado para provocar una reacción emocional y corporal. Thriller no fue solo un éxito musical. Fue una experiencia cuidadosamente diseñada para marcar un antes y un después. El disco salió a la venta el 30 de noviembre de 1982. Durante las primeras semanas, tuvo buenas ventas, pero no alcanzaba aún las expectativas de Michael. Fue entonces cuando él entendió que el sonido no bastaba. Había que mostrar algo más, construir un lenguaje visual que elevara el impacto del álbum a niveles inéditos. Así nació una de sus ideas más revolucionarias: transformar el videoclip en una forma narrativa, en una herramienta artística tan poderosa como el propio audio. Ya lo había insinuado con Billie Jean y Beat It, 2 clips que combinaban coreografía, estética cinematográfica y dirección profesional.
pero lo que vino después fue algo completamente distinto. Thriller, la canción que daba título al disco, fue llevada a la pantalla como un cortometraje de terror, con guión, maquillaje, efectos especiales y una narrativa completa. Dirigido por John Landis, el video mostraba a Michael como un actor, un bailarín y un contador de historias, todo en uno. Era entretenimiento en estado puro, pero también una declaración artística. A partir de ese momento, los videoclips ya no serían simples herramientas promocionales. Serían obras en sí mismas. El videoclip de Thriller fue transmitido por televisión en horarios prime time. Las cadenas interrumpían su programación habitual para emitirlo. Los fans se reunían frente al televisor como si se tratara de un estreno cinematográfico. La coreografía de los zombies se volvió un ícono instantáneo, replicada en escuelas, eventos y programas alrededor del mundo. La ropa, los movimientos, incluso los gestos de Michael, pasaron a formar parte del imaginario colectivo. Nunca antes un artista había logrado unificar de ese modo la música, el cine, la moda y la cultura pop en un solo movimiento. Las cifras hablaron por sí solas. Thriller se convirtió en el disco más vendido de todos los tiempos, con decenas de millones de copias despachadas a nivel global. Michael Jackson apareció en la portada de las revistas más prestigiosas, recibió una cantidad récord de premios Grammy y fue el primer artista afroamericano en lograr una rotación regular en la MTV, que hasta ese momento casi no programaba artistas negros. La música había cambiado, pero también la industria. El álbum definió cómo se diseñaban, promocionaban y consumían los discos a partir de entonces. Detrás de todo eso, sin embargo, estaba un joven que, a sus 24 años, comenzaba a cargar con un nivel de fama y presión difícil de dimensionar. El planeta entero lo señalaba como el nuevo ícono global, como el rey de la música moderna, como un modelo de innovación, talento y trabajo extremo. Pero esa corona, aunque brillante, también era pesada. Michael ya no podía caminar por la calle, no podía cenar en paz, ni asistir a un evento sin provocar aglomeraciones, gritos, caos. La misma visibilidad que lo había convertido en leyenda empezaba a trazar los primeros límites de su libertad. En entrevistas posteriores, él reconocería que el éxito de Thriller fue una bendición y una carga. A partir de ese momento, todo lo que hiciera sería medido con esa vara. No importaba cuán brillante fuese su siguiente trabajo, cuán complejas fueran sus composiciones o ambiciosos sus proyectos. La expectativa ya estaba instalada, y sería casi imposible superarla sin poner en riesgo su estabilidad mental y física. Aún así, lejos de frenar, Michael se exigió más. Pensó que, si había alcanzado la cima, la única opción viable era construir una montaña más alta. Y así, mientras el mundo todavía bailaba al ritmo de Thriller sin saber que estaba presenciando una de las eras más influyentes de la historia musical, Michael comenzaba a transitar un camino mucho más solitario, marcado por el perfeccionismo, la imagen pública y una transformación profunda que no solo se vería en su arte, sino también en su reflejo. La imagen que no podía detenerse. Después del fenómeno planetario que significó Thriller, Michael Jackson no volvió a ser simplemente un artista. Era una figura mitológica, una presencia omnipresente que habitaba en videoclips, portadas de revistas, afiches, vitrinas, programas de televisión y en las conversaciones de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, a medida que la música lo elevaba, su imagen física comenzaba a cambiar, y con cada aparición pública, la transformación se hacía más evidente, más desconcertante, más difícil de encasillar. Lo que en los primeros años fue recibido como un leve ajuste estético,
con el tiempo se convirtió en uno de los aspectos más debatidos de su vida. Su rostro, su piel, sus gestos, su identidad visible. Michael había nacido con una piel oscura, rasgos afroamericanos marcados, una nariz ancha, mejillas redondeadas, ojos profundos y una textura capilar rizada que formaba parte de su herencia cultural y de su presencia como artista negro en los Estados Unidos de la segunda mitad del siglo XX. Pero apenas pasaron unos años después del éxito de Thriller, ese rostro comenzó a modificarse. La nariz se afinó, la mandíbula se tensó, la piel se aclaró visiblemente y la estructura general de su expresión empezó a perder rasgos reconocibles. El cambio fue paulatino, pero sostenido. Y lo que comenzó como comentarios aislados en la prensa terminó siendo un tema central en cada aparición pública. El público estaba acostumbrado a ver a las estrellas reinventarse, pero el caso de Michael iba más allá de un cambio de look. Era una transformación profunda, una metamorfosis visible que parecía responder a una lógica interna completamente distinta a la del espectáculo. Y frente a esa transformación, la mayoría de los medios no ofrecieron comprensión ni análisis, sino burla, ataque y explotación mediática. Los titulares lo ridiculizaban, las caricaturas se multiplicaban y cada cirugía especulada era tratada como un acto de locura o vanidad. Nadie intentaba entender qué había detrás de ese rostro que se modificaba con el tiempo. Simplemente lo señalaban, como si el fenómeno físico fuese más fascinante que su música. Durante años, Michael evitó dar explicaciones públicas. Recién a comienzos de la década de 1990, en una entrevista con Oprah Winfrey, rompió el silencio y explicó que padecía una enfermedad cutánea llamada vitíligo, una condición autoinmune que destruye progresivamente la pigmentación de la piel. Contó que había aprendido a convivir con la enfermedad desde hacía años y que usaba maquillaje para unificar el tono y disimular las manchas desiguales que le provocaba. Pero para entonces, los rumores ya lo habían alcanzado. Muchos preferían creer que había intentado blanquearse, que renegaba de sus raíces o que, directamente, había perdido el juicio. Su palabra ya no bastaba. La verdad era más compleja. Michael, desde muy joven, había demostrado una sensibilidad extrema respecto a su apariencia. Había sufrido bullying por parte de su propio padre, que lo llamaba nariz grande en privado. Había sentido la presión de los estándares estéticos, de los flashes implacables, de la perfección impuesta por la industria. Y sobre todo, había experimentado lo que significa ser un hombre negro en un país históricamente atravesado por el racismo estructural. La imagen, para él, no era una superficie, era un campo de batalla, un territorio donde se jugaba la aceptación, la pertenencia, el amor del público. Las cirugías estéticas, más allá de cualquier interpretación simplista, respondían también a una búsqueda de control. Michael no podía manejar lo que el mundo decía sobre él, pero sí podía decidir cómo quería verse, cómo quería mostrarse. Modificar su cuerpo era una forma de dirigir su narrativa, de reinventarse frente a un entorno que lo observaba sin piedad. Y aunque muchos cuestionaban sus decisiones, pocos parecían darse cuenta de que detrás de cada intervención había un intento desesperado por escapar de las inseguridades más profundas. A medida que pasaban los años, su apariencia se volvía más enigmática. Su piel se volvió blanca como la porcelana. Sus facciones se hicieron más angulosas y sus movimientos comenzaron a volverse más pausados, casi etéreos. Era como si Michael se despegara, poco a poco, de su humanidad física para transformarse en un símbolo, en una figura que ya no respondía a los códigos terrenales. Su ropa, sus gestos, sus posturas,
Todo parecía cuidadosamente estudiado para transmitir una estética que desafiaba la clasificación. Ya no se lo podía leer como un hombre afroamericano, ni como un hombre blanco, ni siquiera como una figura anclada a su tiempo. Había creado un personaje fuera del molde, fuera del género, fuera de las razas, fuera de los márgenes culturales conocidos. Sin embargo, esa construcción visual, aunque deslumbrante para muchos, también significó un aislamiento creciente. Cuanto más alteraba su aspecto, más se alejaba del público que alguna vez lo había visto crecer. Su voz seguía siendo única, su talento intacto, pero las miradas se desviaban, y lo que antes era admiración pura, ahora comenzaba a teñirse de desconcierto. La figura carismática que todos querían imitar se convertía, poco a poco, en un objeto de especulación, de sospecha y de consumo irónico. Esa paradoja marcó una etapa crucial de su vida. Cuanto más buscaba libertad en su imagen, más esclavo se volvía de las reacciones externas. Michael, que había conquistado el mundo con su autenticidad artística, se encontraba atrapado en la percepción pública de su físico. Lo que alguna vez fue una herramienta de expresión, se transformó en un espejo distorsionado que ya no reflejaba con nitidez ni su rostro, ni su identidad, ni su dolor. Y aunque seguía brillando sobre los escenarios, era evidente que algo estaba cambiando. Su relación con el exterior se volvía más frágil, más selectiva, más distante. Porque mientras su cuerpo se transformaba frente a millones de ojos, Michael comenzaba a vivir cada vez más hacia adentro, refugiado en la única dimensión donde siempre tuvo el control total, su mundo interior. El reinado solitario de Bad. Después de alcanzar la cima absoluta con Thriller, Michael Jackson tenía dos caminos posibles: quedarse en ese pedestal o escalar aún más alto, sabiendo que el vértigo podía volverse insoportable. Eligió lo segundo. Lo hizo por impulso creativo, por necesidad emocional y también por una obsesión que lo había acompañado desde su infancia. Superarse, incluso cuando parecía no haber nada más que alcanzar. Ese impulso fue lo que dio forma a su siguiente proyecto discográfico, uno que no solo debía igualar el fenómeno anterior, sino elevarlo a otra categoría. Así nació Bad, un álbum concebido no desde la comodidad del éxito, sino desde la tensión de quien sabe que tiene que volver a probarlo todo. Michael ya no quería parecerse a nadie, ni encajar en moldes preestablecidos. No buscaba sonar como el artista pop del momento, ni repetir fórmulas que ya habían funcionado. Quería un sonido más áspero, más agresivo, con una energía más urbana, una actitud distinta. Bad era una declaración de independencia total. Por primera vez, escribió él mismo la mayoría de las canciones. Supervisó la producción en todos sus niveles. Participó activamente en los arreglos, la mezcla, los coros, las decisiones visuales, los trajes, los peinados, la coreografía. No delegó nada. Cada compás, cada silencio, cada golpe de batería fue examinado bajo su lupa. Se había convertido en el centro de una maquinaria que respondía solo a sus órdenes, y eso, aunque aumentaba su poder, también profundizaba su aislamiento. El álbum vio la luz en agosto de 1987 y fue recibido con entusiasmo, aunque sin el efecto explosivo que había tenido Thriller. Sin embargo, con el tiempo, sus canciones terminaron siendo fundamentales para su repertorio artístico. Temas como The Way You Make Me Feel, Smooth Criminal, Leave Me Alone o Man in the Mirror revelaban distintas facetas de su personalidad musical, desde la sensualidad contenida hasta la crítica social y el autorreconocimiento. Bad tenía fuerza, pero también introspección, rabia,
vulnerabilidad. Era un trabajo más oscuro, más personal y más sofisticado que su predecesor. Visualmente, Michael también decidió reinventarse. Se presentó con una estética más agresiva, con ropa de cuero, múltiples hebillas, cabello más largo y una actitud desafiante. Se alejaba del romanticismo juvenil de los años anteriores para adoptar una imagen más dura, casi callejera, como si necesitara demostrar que no era frágil, que aún podía imponer presencia sin necesidad de ser simpático. Esa nueva imagen no fue casual. Respondía a una presión constante que lo empujaba a mostrar fortaleza, como si ser el ídolo más admirado del mundo no bastara y tuviera que probar que podía sobrevivir en un entorno donde la adoración podía convertirse en crítica en cuestión de segundos. La gira mundial de Bad fue la más grande de su carrera hasta ese momento. Recorrió 15 países, agotó entradas en cuestión de horas y reunió a más de 4 millones de personas en total. Los conciertos eran más que espectáculos musicales, eran producciones teatrales de precisión milimétrica. Cada paso de baile, cada entrada de luces, cada silencio entre canciones estaba cronometrado. Michael exigía excelencia en cada aspecto, y lo hacía desde un lugar casi obsesivo. Corregía al equipo técnico personalmente, ensayaba hasta el agotamiento, repetía escenas hasta que sentía que cada movimiento estaba cargado de verdad. No soportaba el error, ni en sí mismo ni en los demás. Y ese nivel de control absoluto lo mantenía en la cima, pero lo alejaba cada vez más de cualquier experiencia espontánea. Durante esa etapa, su círculo íntimo se volvió más pequeño. Confiaba en muy pocas personas. Había sido traicionado por algunos de sus asistentes, presionado por ejecutivos, acosado por periodistas y vigilado por admiradores que confundían la idolatría con la invasión. Su casa estaba llena de alarmas, cámaras, barreras físicas y filtros de acceso. Las entrevistas eran contadas, las apariciones públicas cuidadosamente estudiadas. Michael ya no podía mostrarse sin antes haber diseñado su aparición. Había dejado de ser un hombre para convertirse en una figura, y eso implicaba mantenerse en permanente estado de control. A nivel emocional, empezaban a notarse las consecuencias de vivir dentro de esa estructura. Aunque seguía creando, innovando y deslumbrando sobre el escenario, su vida fuera de él era cada vez más solitaria, más fragmentada, más protegida. La presión de estar siempre a la altura, la imposibilidad de confiar plenamente en su entorno y la necesidad de seguir sorprendiendo al público lo sumían en un estado de tensión constante. El perfeccionismo que lo había llevado tan lejos comenzaba a volverse contra él, generando una sensación de encierro que se disimulaba con luces, aplausos y ovaciones, pero que crecía cuando el telón se bajaba. Y sin embargo, en medio de esa vorágine, Michael seguía adelante. Cada álbum era una batalla, cada video, un desafío, cada show, un testimonio de resistencia. Ya no se trataba solo de música, se trataba de sostener un imperio construido sobre la necesidad de ser inolvidable. Un imperio que, a medida que se elevaba más, también lo alejaba de la tierra firme. La fantasía de Neverland. A medida que la figura de Michael Jackson se volvía más poderosa en el mundo del espectáculo, su vida cotidiana comenzaba a retirarse lentamente de la normalidad. La fama, lejos de ser un privilegio absoluto, lo empujaba hacia una forma de aislamiento que era progresiva y silenciosa. Ya no podía caminar por la calle sin provocar multitudes, ni hablar por teléfono sin preocuparse por la filtración de una conversación. Cada paso era observado, cada gesto analizado,
cada silencio interpretado. En medio de esa presión constante, Michael empezó a construir un refugio, un lugar físico y emocional donde pudiera sentirse seguro, libre de las miradas, de las cámaras, de las exigencias externas. Ese lugar llevaría el nombre de Neverland. Inspirado en el mundo de Peter Pan, el personaje que se rehusaba a crecer, Michael compró en 1988 un extenso terreno en Santa Ynez, California, y lo transformó en algo más que una mansión. Levantó un parque de diversiones privado, instaló un zoológico, construyó un tren que recorría los jardines, creó lagos artificiales, salas de cine, juegos mecánicos, áreas temáticas y espacios que no parecían diseñados para un adulto, sino para un niño que hubiese recibido carta blanca para soñar sin límites. En ese universo apartado del mundo, Michael proyectó lo que para él era una versión idealizada de la niñez. No una niñez vivida, sino la que jamás tuvo. Neverland no fue un capricho excéntrico, fue una reconstrucción emocional. La infancia de Michael había estado marcada por los ensayos forzados, las giras agotadoras, la presión de rendir frente a miles de personas, el control paterno, la pérdida total de anonimato. Nunca tuvo tiempo para jugar sin pensar en la perfección, ni espacio para explorar su mundo interior sin sentir la mirada de un adulto corrigiéndolo. Por eso, en su etapa adulta, comenzó a llenar ese vacío con elementos que le permitieran inventar una versión propia del pasado. Neverland funcionaba como una máquina del tiempo emocional. Un escenario donde podía detener el reloj y construir la ilusión de una niñez feliz. El rancho, sin embargo, no era solo un espacio personal. Michael lo compartía con niños que invitaba a pasar el día, hijos de amigos, de empleados o de fundaciones benéficas. Organizó visitas para hospitales, donó entradas y convirtió ese espacio en una especie de oasis para quienes necesitaban escapar, aunque fuese por unas horas, de la dureza del mundo real. La prensa, sin embargo, nunca terminó de comprender lo que ocurría allí. Empezaron a circular rumores, comentarios sarcásticos, acusaciones veladas, y aunque durante años no existió ninguna denuncia formal, el solo hecho de que un adulto viviera rodeado de símbolos infantiles generaba incomodidad en una sociedad acostumbrada a interpretar desde la sospecha. Michael, en lugar de explicarse, optó por cerrarse más. Empezó a aparecer en público con mascarillas quirúrgicas, se desplazaba con guardaespaldas en todas partes y comenzó a dar entrevistas cada vez más escasas. Su vida interior cobraba más peso que su vida social. Se rodeaba de pocos, confiaba en menos, y encontraba en la rutina de Neverland una forma de protección frente a un mundo que ya no sentía seguro. En ese entorno, se convirtió en un hombre que vivía fuera de las normas tradicionales del tiempo, del calendario, de los roles sociales. Allí podía leer cuentos en voz alta, mirar películas animadas hasta la madrugada, dormir en camas temáticas y andar en bicicleta por senderos privados sin preocuparse por el juicio del exterior. Pero ese refugio, que al principio fue una fuente de consuelo, con el tiempo empezó a parecerse a una fortaleza. Michael, sin notarlo del todo, empezó a depender de ese lugar como si fuese una extensión de sí mismo. Cuanto más se encerraba, más difícil se hacía regresar. La lógica de Neverland no funcionaba más allá de sus portones. Lo que allí era ternura, afuera podía ser interpretado como rareza. Lo que ahí dentro era juego, afuera podía parecer irresponsabilidad. Y esa diferencia entre cómo él veía su mundo y cómo lo veía el resto fue agrandando la brecha entre su vida privada y la imagen pública que lo perseguía como una sombra. La distancia entre ambos planos se volvió tan profunda que Michael empezó a desarrollar una sensibilidad extrema ante cualquier intento de invasión.
Los medios lo acusaban de vivir en una fantasía permanente. Las revistas lo caricaturizaban. Los programas de televisión lo usaban como material de burla. Y aunque su fama seguía intacta, ya no era admirado con la inocencia de los primeros años, sino con una mezcla de fascinación y desconfianza. La relación con el público se transformó. Muchos seguían adorando su música, pero empezaban a sentir que el hombre detrás del artista era un enigma imposible de descifrar. Neverland quedó entonces como un símbolo ambivalente. Para unos, era la prueba de su sensibilidad única, de su capacidad para soñar incluso en un mundo cada vez más cínico. Para otros, era la evidencia de una mente desequilibrada que no podía asumir el paso del tiempo ni la adultez. Para Michael, sin embargo, era mucho más que todo eso. Era su espacio sagrado, el único sitio donde aún sentía que tenía el control, donde no necesitaba fingir fuerza ni perfección, donde no había cámaras, ni rankings, ni juicios. Solo árboles, canciones, caminos, columpios y la ilusión persistente de que crecer nunca había sido obligatorio. Pero ningún refugio es eterno, y cuando el mundo exterior decidió tocar la puerta con fuerza, ni siquiera Neverland pudo contener la presión. El escándalo que lo cambió todo. Durante más de 2 décadas, Michael Jackson había sido una figura intocable, no solamente por el talento indiscutido que lo mantenía en la cima del pop, sino por la fuerza simbólica que representaba. Un niño prodigio convertido en ídolo mundial, un artista que parecía moverse fuera del tiempo, de las reglas, de los escándalos que afectaban a otras celebridades. Pero a comienzos de los años 90, esa imagen comenzó a agrietarse de forma violenta. El hombre que había llenado estadios, batido récords y reinventado la industria musical, se encontró, por primera vez, frente a una acusación pública que no se refería a su arte, ni a su apariencia, ni a sus decisiones personales, sino a algo mucho más delicado: su conducta con menores. En 1993, un niño de 13 años llamado Jordan Chandler, a través de su familia, acusó a Michael Jackson de abuso sexual. La noticia sacudió al mundo como un terremoto mediático. Nunca antes alguien tan famoso, tan venerado, tan aparentemente fuera de toda sospecha, había enfrentado una denuncia de esa magnitud. Los titulares estallaron en todos los continentes. Las conferencias de prensa, los noticieros, los programas de la tarde y las portadas de revistas giraban en torno al caso con una voracidad insaciable. De pronto, el artista más popular del planeta se convertía en el blanco de una persecución judicial, moral y mediática sin precedentes. Michael negó los hechos desde el primer momento. Aseguró que jamás había hecho daño a ningún niño y que las acusaciones eran parte de un intento de extorsión millonaria. Sin embargo, la maquinaria judicial se puso en marcha y junto a ella, la implacable lógica del espectáculo televisado. Cada día se filtraban nuevos detalles, cada testimonio era debatido en vivo, cada movimiento del artista se convertía en material de especulación. La justicia aún no había determinado culpabilidades, pero la opinión pública ya empezaba a dividirse. Algunos lo defendían con devoción absoluta, otros empezaban a desconfiar, a dudar, a preguntarse si aquella figura mágica era conde algo oscuro. La presión fue tan grande que la vida de Michael cambió de forma drástica. Su salud comenzó a deteriorarse, su peso bajó, su estado emocional se desestabilizó por completo. Canceló shows, suspendió giras y fue internado por una crisis de estrés agudo. Sus apariciones públicas se volvieron cada vez más breves, más extrañas, más calculadas. Se refugió en sedantes, en medicamentos prescritos, en tratamientos para poder dormir, para calmar la ansiedad.
para detener el temblor que ya no podía ocultar frente a las cámaras. En medio del proceso, y a pesar de haber iniciado una demanda civil, la familia del menor llegó a un acuerdo económico con los abogados del artista. Michael accedió a pagar una cifra millonaria, sin admitir culpabilidad. Lo hizo, según explicó, para proteger su carrera, su privacidad y su salud mental, no porque se considerara responsable, pero el daño ya estaba hecho. Aunque legalmente no fue hallado culpable, la mancha de la sospecha quedó instalada para siempre. Había cruzado un umbral del que no podía volver. Desde entonces, ninguna acción suya volvería a ser interpretada con inocencia. La decisión de pagar el acuerdo generó críticas incluso entre sus seguidores. Algunos lo vieron como un acto de cobardía. Otros comprendieron que, ante el espectáculo mediático desatado, el juicio se había vuelto una trampa sin salida. Para muchos, fue un caso más de explotación del sistema judicial por parte de quienes buscaban dinero rápido aprovechando la figura de alguien vulnerable. Pero incluso quienes lo defendían comenzaban a notar que Michael no era el mismo. La presión, la humillación, la invasión a su vida privada y la sensación de persecución constante empezaban a modificar su carácter, su manera de relacionarse con el entorno, su confianza en el mundo. Los años siguientes fueron complejos. Aunque lanzó nueva música, aunque sus videos seguían siendo impactantes y sus shows seguían convocando multitudes, el aura que alguna vez lo rodeó ya no era la misma. Ahora era observado con lupa, analizado con suspicacia, abordado desde la duda. Los medios comenzaron a presentar su figura con un tono ambiguo, como si fuese una mezcla entre genio y anomalía, entre víctima y sospechoso. Y ese lugar, inestable e incómodo, lo acompañó incluso cuando no había ninguna causa abierta, ni ninguna acusación vigente. En 2003, la historia volvió a repetirse, esta vez con aún más brutalidad. Otra denuncia, otro escándalo, otra vez el mismo proceso destructivo. Pero esta vez no hubo acuerdo. Michael decidió enfrentar la justicia y llevar el juicio hasta las últimas consecuencias. En 2005, tras un proceso largo, mediático y devastador, fue declarado inocente de todos los cargos. La sentencia fue clara, unánime, contundente. Pero para gran parte de la sociedad, el daño ya era irreparable. La duda, una vez sembrada, había echado raíces. Y aunque el juicio había terminado, la guerra por su imagen apenas comenzaba. Michael Jackson había vivido gran parte de su vida bajo los reflectores. Pero este nuevo tipo de exposición ya no era luz, era fuego. Una llama que lo rodeaba, que lo perseguía, que consumía cada intento de normalidad, cada gesto de reparación, cada palabra dicha en voz alta. Y aún así, con el alma erosionada por años de sospechas, seguía tratando de mirar hacia adelante, de volver a cantar, de encontrar algún lugar donde su voz fuese lo primero que se escuchara y no las voces ajenas que desde hacía tiempo hablaban por encima de la suya. La última oportunidad de regresar. En los últimos años de su vida, Michael Jackson vivía envuelto en una paradoja imposible de ignorar. Por un lado, su figura seguía siendo una de las más reconocidas del planeta, reverenciada por millones, convertida en leyenda mientras aún respiraba. Por otro, su nombre era permanentemente arrastrado por rumores, juicios, parodias, dudas, silencios incómodos y un desgaste físico y emocional que empezaba a notarse incluso en su andar. Pero dentro de esa tormenta, aún latía una pulsión que nunca se había apagado. El deseo profundo de volver a conectar con el público desde el escenario. No como mito, sino como artista vivo, vibrante,
capaz de reinventarse, incluso después de haberlo perdido casi todo. Durante años, tras el juicio de 2005, Michael se mantuvo en una especie de retiro intermitente. No había giras, no había lanzamientos nuevos, apenas apariciones públicas. Las imágenes que circulaban de él eran siempre confusas, a veces tomadas por paparazzis, otras manipuladas por la prensa. Nadie tenía del todo claro en qué estado se encontraba. Había rumores de problemas económicos, de conflictos familiares, de nuevos tratamientos, de aislamiento extremo. Pero más allá de lo que se decía, lo cierto era que Michael parecía sumido en una rutina de sombras, cada vez más lejos de los grandes focos. Y sin embargo, en 2009, surgió una propuesta que sacudió todo lo que se creía saber sobre él. Un regreso monumental. 50 conciertos en Londres, en el O2 Arena, bajo el título This Is It. Un espectáculo que prometía ser no solo su retorno definitivo a los escenarios, sino una despedida cuidadosamente orquestada, como si quisiera cerrar su historia con un gesto de grandeza, redención y control. El anuncio fue recibido con una mezcla de entusiasmo y escepticismo. Las entradas se agotaron en cuestión de horas. El mundo quería verlo una vez más, pero pocos sabían con certeza si realmente estaba preparado para asumir semejante desafío. Los ensayos comenzaron en Los Ángeles. Decenas de bailarines, coreógrafos, músicos, diseñadores y técnicos trabajaban a diario en la puesta en escena de lo que sería un evento sin precedentes. Michael, a pesar de su fragilidad visible, participaba con entrega. Corría cada número, ajustaba las luces, pedía cambios en los arreglos, supervisaba la dinámica del espectáculo con una energía que sorprendía a quienes lo rodeaban. Quienes estuvieron allí no dudaban en describirlo como un perfeccionista incansable, comprometido hasta el último detalle, enfocado en que todo fuera memorable. Pero el cuerpo ya no respondía como antes. Tenía 50 años, y aunque su talento seguía intacto, su resistencia física estaba comprometida. A eso se sumaba una dependencia creciente a medicamentos recetados, en especial para dormir. Desde hacía años, sufría de insomnio crónico y ansiedad severa. La presión de liderar una producción de esa magnitud no hacía más que acentuar su desgaste. Quienes lo conocían sabían que, por más que intentara esconderlo, su salud estaba al límite. Algunos llegaron a advertirlo, a sugerirle que cancelara, que bajara la carga. Pero para Michael, este proyecto era más que un espectáculo. Era una necesidad vital, un intento de reconciliarse con su público y consigo mismo. La noche del 24 de junio de 2009, después de un ensayo completo, Michael regresó a su casa en Holmby Hills. Estaba agotado, pero satisfecho con el progreso del show. Las imágenes de aquel último ensayo muestran a un hombre delgado, tenso, pero aún brillante, aún capaz de conmover con un gesto, con una frase cantada, con un paso de baile. Nadie que lo vio esa noche imaginó lo que ocurriría horas después. El 25 de junio, al mediodía, el mundo recibió una noticia que parecía imposible de procesar. Michael Jackson había muerto. La causa inicial fue un paro cardiorrespiratorio, pero detrás de ese dato médico había una historia más amplia, más triste, más compleja. La de un hombre que, luego de una vida vivida entre el amor masivo y el juicio constante, había llegado al final mientras preparaba su regreso triunfal. La autopsia reveló que en su cuerpo había una mezcla de medicamentos administrados por su médico personal, Conrad Murray, quien años después sería declarado culpable de homicidio involuntario. La reacción global fue inmediata y desbordante. Miles de personas se congregaron espontáneamente frente a hospitales,
estaciones de televisión, plazas y estadios en distintas partes del mundo. Las redes colapsaron. Los noticieros cortaron su programación habitual. Las ventas de sus discos se dispararon de nuevo. Videos antiguos reaparecieron en las pantallas. Gente de todas las edades, idiomas y culturas salieron a recordarlo con velas, música, llanto y silencio. Era como si el planeta entero hubiese perdido una parte de su memoria emocional. Pero más allá del duelo colectivo, su muerte dejó preguntas que nunca terminaron de responderse del todo. ¿Qué tan solo había estado en sus últimos días? ¿Cuánto de ese esfuerzo por volver era auténtico impulso artístico? ¿Y cuánto era presión externa? ¿Realmente tenía control sobre su vida o era, desde hacía tiempo, un rehén de las expectativas ajenas? Ninguna respuesta cerraría el vacío que dejó. Lo cierto es que Michael Jackson no alcanzó a regresar al escenario. Su voz no volvió a escucharse en vivo. Sus movimientos quedaron congelados en los ensayos. Pero el eco de lo que intentó construir, incluso en sus últimos momentos, sigue resonando como una muestra final de que, hasta el último día, su mayor ambición fue seguir siendo música, seguir siendo espectáculo, seguir siendo inolvidable. El legado que nunca descansará. La muerte de Michael Jackson marcó un punto de inflexión en la cultura contemporánea, no solo por la dimensión mediática del acontecimiento, sino por lo que reveló acerca de la relación que el mundo mantenía con sus ídolos. En los días, semanas y meses posteriores a su partida, emergió una especie de duelo colectivo que combinaba tristeza genuina, redescubrimiento artístico y una necesidad urgente de reconciliación con la figura de alguien que había sido tantas cosas a la vez. Genio, víctima, ícono, interrogante, espejo. Por primera vez en muchos años, la conversación en torno a su persona se alejó del escándalo inmediato y comenzó a orbitar alrededor de su obra, de su impacto, de su lugar en la historia. Y es que hablar de Michael Jackson no es hablar de un simple cantante exitoso. Su nombre representa una transformación radical en la forma de entender el pop, no como un género, sino como un fenómeno global. Convirtió el videoclip en arte, el escenario en espectáculo total, la coreografía en lenguaje narrativo y la imagen pública en una forma compleja de autorrepresentación. Cada álbum, cada presentación, cada aparición en televisión tenía detrás un diseño minucioso, una visión estética cargada de intención. Nada en su carrera fue improvisado. Su música no solo dominaba las listas, marcaba épocas, definía generaciones, influía en estilos de vida, en modas, en formas de mirar. Pero su legado va mucho más allá de los récords que rompió, de los millones de discos vendidos, de las giras que agotaban entradas en minutos. Está en los artistas que lo siguieron, en los que lo imitaron, en los que aún hoy lo citan como influencia principal. De Madonna a Beyoncé, de Justin Timberlake a Bruno Mars, de Usher a The Weeknd, su sombra creativa atraviesa décadas enteras. Y no es solo una cuestión musical. Está también en el perfeccionismo que exigía en sus producciones, en la forma de concebir un álbum como una obra completa, en el impulso constante por innovar sin sacrificar la conexión emocional con el público. Sin embargo, su legado también carga con una contradicción inevitable, porque Michael Jackson fue, al mismo tiempo, una figura profundamente admirada y profundamente discutida. Su vida estuvo envuelta en polémicas que aún hoy siguen generando debates, análisis, posturas enfrentadas. Las denuncias, los juicios, las biografías autorizadas y no autorizadas, los documentales que llegaron después de su muerte, todo contribuyó a una narrativa fragmentada, muchas veces irreconciliable.
Para algunos, fue víctima de un sistema que lo explotó, lo destruyó y luego lo abandonó. Para otros, fue un hombre con zonas oscuras que jamás terminaron de esclarecerse. El juicio público nunca se detuvo del todo, ni siquiera con su ausencia. Eso es lo que hace que su legado no descanse, que siga activo, mutando, siendo revisitado desde múltiples ángulos. Cada tanto, una nueva generación lo descubre, lo escucha, lo baila, lo estudia. Y con cada redescubrimiento, vuelve la pregunta latente: ¿quién fue realmente Michael Jackson? El niño tímido de voz prodigiosa, el perfeccionista que rompió las barreras raciales en la televisión musical, el adulto roto que buscó consuelo en la infancia perdida, el genio, el hombre perseguido, el símbolo que ya no pertenece a un tiempo, sino a una constelación cultural que trasciende la línea cronológica. Michael habitó esa tensión durante toda su vida. Fue un ser humano dentro de una figura que ya no le pertenecía del todo. Luchó por controlar su obra, por dirigir su narrativa, por crear desde un lugar genuino, aunque las condiciones a su alrededor se volvieran cada vez más artificiales. Su perfección fue tan imponente como su fragilidad, su impacto tan universal como su dolor. Y quizá por eso es tan difícil definirlo, porque su historia está tejida con hilos que no encajan fácilmente en una sola categoría. A más de una década de su muerte, el mundo sigue hablando de él. Se lo homenajea en entregas de premios, se baila su música en bodas, se enseñan sus videos en clases de arte, se discute su figura en documentales, se revive su estética en la moda. Pero lo más revelador es que sigue generando preguntas. Preguntas abiertas, incómodas, necesarias. Porque su vida no fue una historia redonda. Fue un laberinto, una espiral donde conviven la genialidad y la tragedia, la risa y la sospecha, la luz y la sombra. Y quizá por eso su nombre no se borra, ni se diluye, ni se apaga. Porque hay figuras que, por alguna razón profunda, permanecen más allá del veredicto social, más allá del escándalo, más allá del tiempo. Michael Jackson fue muchas cosas, pero si hay algo que nadie puede negar, es que fue irrepetible. Y aunque su historia haya terminado en un silencio abrupto, su eco sigue resonando en todas partes. En las pistas de baile, en los recuerdos de quienes lo vieron actuar, en los artistas que lo estudian, en las preguntas que aún no tienen respuesta. Ese eco, de alguna manera, sigue diciendo que todavía hay algo suyo que vive, que se transforma, que vuelve, que no ha terminado. Si esta historia te conmovió, te invito a dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte para más biografías como esta. Tu voz suma y nos ayuda a seguir contando estas vidas que marcaron el mundo. Gracias por acompañarme hasta el final. Buenas noches.